Bueno, muy buenas a todos. Vamos a comenzar un nuevo webinar de electromiografía con Endurance. En este caso, el webinar va a tratar algunos aspectos relacionados con las ventanas de datos que nos ofrecen los equipos de electromiografía. Vamos a hablar un poquito de cuáles son las que utilizamos y también vamos a entender por qué utilizarlas y cómo vamos a aplicar cada una de ellas con algunos ejemplos de uso real. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, vamos a empezar hablando un poquito del concepto de ventana de datos. Cuando hablamos de ventana de datos, estamos hablando fundamentalmente de el tamaño que tiene cada uno de los datos que componen una gráfica de electromiografía. ¿Sí? Como sabemos, la gráfica de electromiografía que vemos es, o en este caso, la representación lineal, es una suma de diferentes puntos. Estos puntos vienen mediados por los datos que recogen los sensores de electromiografía cuando estamos monitorizando a uno de nuestros pacientes. Entonces, lo primero que tenemos que saber, y para mí es importante que esto lo tengamos claro porque en algunos casos nos puede ayudar a entender mejor eh, cómo son las gráficas de MG, es importante que aunque veamos la gráfica como una línea continua, que sepamos que en realidad lo que está ocurriendo es que hay una serie de puntos, ¿sí? Que se están concatenando unos con otros. De la cantidad de puntos por unidad de tiempo que encontremos en nuestra medición, va a depender la definición de de ese dato. ¿De acuerdo? Entonces, una ventana de tiempo que sea muy amplia nos dará una definición de datos menor y una ventana de tiempo que sea más pequeña nos dará una definición de datos mayor. ¿De acuerdo? En este caso, vemos un ejemplo de una ventana de datos y os he puesto este gráfico para que entendáis que cuando estamos viendo una curva que sube hacia arriba, no es un compuesto continuo, sino que tiene una serie de un punto, otro punto, otro punto, otro punto, otro punto, otro punto, así hasta completar toda la serie de datos. Porque esto nos va a ayudar a entender mucho mejor nuestras señales de electromiografía. Bien, las gráficas que vemos en el equipo, todas vienen derivadas de los datos que recogen los sensores de forma directa, de forma cruda, de forma raw, sin filtrar, sin tratar. Es importante que sepamos que usemos una ventana o usemos la otra, un gráfico u otro, los datos siempre se van a recoger igual. La frecuencia de muestreo del equipo siempre son 1024 hercios, o lo que es lo mismo, 1024 datos por segundo, lo que vendría a ser una gráfica como la que veis arriba. Es decir, aquí vemos cada uno de los músculos que están componiendo esta gráfica de electromiografía, cómo tiene en sus valores crudos, en sus valores sin filtrar, una serie de puntos. En este caso, por cada segundo que transcurre de prueba, la gráfica cruda nos va a dar 1024 datos. ¿De acuerdo? ¿Por qué es así? Bueno, esto es así porque necesitamos un mínimo de datos para poder adquirir la señal con garantías de que no perdemos eh, información de relevancia y para poder tratar dicha señal de forma adecuada, tanto en amplitud, es decir, en cantidad de activación, como en frecuencia. ¿De acuerdo? Em, los músculos humanos en frecuencia suelen comprenderse entre frecuencias que van desde 20 hasta 450 hercios, ¿vale? Por una serie de teoremas, como por ejemplo el de Nyquist, nos indica que debemos de usar al menos el doble de la frecuencia que queramos muestrear para poderla hacer con rigor, ¿de acuerdo? Entonces, por eso nuestros valores siempre son de 1024 hercios. Ahora bien, cuando procesamos la señal, la filtramos y la suavizamos, la preparamos para que el análisis de la misma sea más comparable y más sencillo, la enventanamos
en dos grandes grupos, ¿vale? Por un lado, tenemos la ventana rápida, la cual nos da 20 datos por cada segundo. Es decir, cada dato de esta gráfica es un valor de 50 milisegundos. Este valor es una unidad de tiempo lo suficientemente pequeña para que sea uno de los valores más replicados en literatura, ¿sí? Y para que podamos obtener con suficiente detalle la mayoría de información de los movimientos humanos, ¿sí? Por muy rápidos que estos sean, vamos a tener información de ellos, ¿de acuerdo? Además de esta ventana rápida, que no es la que se suele mostrar al principio, tenemos la ventana dinámica. Esta ventana sí que es la que solemos ver por defecto, por definición, en las gráficas de Endurance. Esta ventana dinámica nos da 4 datos por segundo, es decir, un total de cada dato 250 milisegundos. Con este muestreo de datos tenemos la cantidad suficiente de información para analizar la mayoría de pruebas del entorno clínico, porque suelen ser pruebas en las que no se desarrolla una velocidad de ejecución muy elevada y en las cuales no hay cambios de activación tan rápidos. Pero es importante que entendamos que dentro del software, siempre en cada prueba que hagamos, vamos a tener disponible tanto una ventana como la otra. Es decir, no tenemos por qué elegir entre una y otra. Siempre vamos a tener las dos disponibles. ¿De acuerdo? Esto es muy importante. Siempre vamos a tener las dos disponibles. Y otro dato que es muy importante tener en cuenta es que la ventana dinámica no proviene de la ventana rápida. Es decir, podríamos pensar, vale, pues si este nos da 20 datos por segundo y este nos da 4, con dividir estos datos entre 5 ya obtienen la ventana dinámica. Esto no se puede hacer así. Em, para que los datos sean más fidedignos y más correctos, ambas ventanas provienen de la señal general. ¿De acuerdo? Entonces, si en alguna ocasión, en alguna publicación científica, queréis utilizar la ventana dinámica, que sepáis que podéis definir perfectamente que proviene de una señal con un muestreo de 1024 hercios por segundo y no derivada de otra ventana RMS de una definición menor. ¿De acuerdo? Esto es una un valor que es importante que tengamos en cuenta porque lleva un coste de procesamiento importante y hace que nuestras dos ventanas tengan el mismo rigor, ¿de acuerdo? En cuanto al análisis de los datos para su posterior publicación. Bien, es importante que sepamos que lo más común en literatura suelen ser encontrarnos ventanas más del entorno de la ventana rápida, ¿vale? Más de 50 milisegundos. Y además de esto, lo que sí que es una buena práctica que os recomiendo es que tanto para investigación como para clínica, a la hora de tomar decisiones, a la hora de generar un informe, a la hora de generar pruebas máximas, cualquier actividad que queráis hacer con las señales de MG, es importante que si utilizamos una ventana, la mantengamos durante todo ese proceso. Si es una investigación, durante toda la investigación, si es para analizar una prueba durante todo el análisis que hagamos, o si es para generar un informe de una sesión o de varias pruebas, que todas estén en la misma ventana de tiempo, ¿vale? Para que sea más fácilmente comprensible, la comparativa sea mejor y al final estemos comparando valores similares. ¿Por qué? Porque cada una de estas ventanas, ahora después lo vamos a ver en detalle, tiene algunas atribuciones un poquito diferentes, ¿no? Entonces, que tengamos una buena comparativa entre ellas es importante. Bien. Como os decía, dentro del uso de la herramienta no tenemos que elegir entre una ventana u otra cuando hacemos una prueba. Yo esta prueba la tengo por defecto en una ventana de tiempo, como podéis ver aquí, de 0,25 segundos.
o lo que es lo mismo, 4 datos por segundo, como hemos comentado antes, y directamente en la plataforma web puedo cambiarla de ventana dinámica a ventana rápida, ¿sí? Y puedo hacer una modificación que me permita, ¿sí? Conseguir que esta ventana se cambie y poder ver los datos en lugar de un dato cada 250 milisegundos a un dato cada 50 milisegundos, ¿sí? En este caso, teniendo un total de 20 datos por segundo. Entonces, esto es muy interesante porque nos permite la libertad de analizar una señal de forma más sencilla, pues bueno, si simplemente queremos ver datos como la distribución de la actividad muscular, las simetrías, etcétera, nos vale perfectamente la ventana dinámica. Nos va a ser más sencillo en muchos casos que el paciente la entienda, pero cuando queremos hacer un análisis más profundo de la señal, podemos, en algunos casos, ahora veremos cuándo es conveniente, podemos cambiar a la ventana rápida que tenemos aquí y poder analizar cómo está siendo esa contracción, cómo está subiendo y bajando la actividad con mucho más detalle y viendo cómo se producen esos cambios de activación. ¿De acuerdo? Además de poderlo ver en la plataforma web, también dentro de nuestra aplicación de Endurance, lo vamos a poder ver cuando realizamos cualquier prueba. ¿De acuerdo? Cuando estamos haciendo cualquier prueba y vemos los resultados de la misma, podemos llegar a ver estos resultados en una ventana o en otra. Ahora os voy a mostrar la pantalla de mi tablet y vais a ver cómo desde el menú de resultados de Endurance vamos a poderlo ver con total detalle, ¿no? Pues por ejemplo, la misma prueba de sentadilla que estábamos analizando antes, ¿sí? Pues la podemos ver aquí. Si os fijáis, esto ya es en la tablet. Si os fijáis, tenemos la posibilidad, bueno, pues que nos da la opción de ver resultados, de verlo en contralateral, de ver un lado y después otro, todas estas opciones. Pero además de esto, tenemos también la opción de cambiar de la ventana dinámica que tenemos ahora, que nos da un dato cada 250 milisegundos, a la ventana rápida, ¿sí? Y poder hacer un análisis mucho más detallado de la señal. Entonces, recapitulando, tenemos dos tipos de ventanas para poder utilizar y ambas opciones las tengo disponibles siempre, tanto en la tablet como en la plataforma web. ¿De acuerdo? Para que la visualización de las pruebas en tiempo real sea más sencilla, únicamente las vamos a ver en una ventana de 250 milisegundos. Pero una vez que la prueba está guardada, vamos a ver resultados de la tablet, como yo acabo de hacer, y podemos elegir también en qué ventana verlo. ¿De acuerdo? Bien, pues esto de la ventana de ejecución va más allá de una simple cuestión estética. Va más allá de una simple cuestión estética, porque se va a relacionar mucho con el análisis que hacemos de la señal, sobre todo en algunos casos. Bueno, como os decía, el análisis de pruebas relativamente de baja intensidad, realizadas a una velocidad de ejecución eh, baja, no se diferencia mucho entre la ventana rápida y la ventana dinámica. Aquí podemos ver arriba una serie de 4 repeticiones de contracción del cuádriceps para hacer extensiones de rodilla, ¿sí? Y vemos que, bueno, normalmente está más punteada la señal, evidentemente aquí tiene mucho más detalle, pero si hiciésemos un análisis detallado de la misma, pues no habría una gran diferencia entre hacerlo en la ventana dinámica que tenemos arriba o en la ventana rápida que tenemos abajo. ¿De acuerdo? Sí que es cierto que con la ventana rápida siempre vamos a tener más detalle y, por ejemplo, nos va a permitir con más agudeza saber cuánto tiempo ha durado cada una de las contracciones, ¿sí? Pero más allá de esto, en muchas de las pruebas que hacemos en el entorno clínico no nos va a aportar un gran valor, como por ejemplo ocurre en una prueba isométrica. Bueno, pues en una prueba isométrica no vamos a encontrar una gran diferencia. Ahora sí, hay una cosa que hay que tener en cuenta, ¿vale? Y esto lo podemos ver muy bien en esta prueba isométrica.
Los valores máximos, así como los valores medios derivados, pero sobre todo los valores máximos, van a cambiar entre una ventana y otra. Y por esto es muy importante que no las mezclemos. ¿Por qué? Porque si os fijáis, como la ventana de arriba, la que da un dato cada 250 milisegundos, tiene un suavizado mayor, el pico más alto que encontramos en esta ventana, la prueba de arriba y la de abajo es la misma, ¿de acuerdo? Llega a un valor máximo de unos 500 microvoltios. En cambio, esa misma contracción, al estar en una ventana más definida, con más detalle por unidad de tiempo, vamos a ver que llegamos a alcanzar valores incluso de 700 microvoltios para la misma contracción. ¿Por qué es este cambio? Bueno, porque pensad que cuando estamos viendo picos de actividad, este pico tan elevado se ve suavizado por los que tiene a su alrededor. Entonces, no llegamos a ese pico tan elevado, sino que nos quedamos en una media entre los valores que están a su alrededor. ¿De acuerdo? Entonces, por esto es importante que no mezclemos unas ventanas con otras, sobre todo cuando estamos haciendo un informe o en una investigación, que si elegimos una ventana, continuemos con ella todo el proceso para que la comparativa entre datos siempre nos cuadre, ¿vale? Siempre nos case. Bien. ¿En qué casos no es necesario, no es imprescindible hacer el análisis en una ventana más rápida, ¿no? En una ventana dinámica, como en este caso? Bueno, pues en este caso, cuando estamos realizando pruebas en las que la velocidad de ejecución de la misma es una velocidad relativamente lenta, en la cual, pues, el tiempo de ejecución va a ser de en torno a segundos, ¿sí? El tiempo que tardas en hacer una elevación, si no es muy elevada, no es muy rápida, nos puede permitir valorarla de forma eficiente en la ventana dinámica, en esta unidad de tiempo. Aquí puedo ver perfectamente que hay tres contracciones, la primera, luego una bajada, la segunda, otra bajada y la tercera, otra bajada. ¿De acuerdo? Veo que el gemelo interno se activa más que el sóleo, veo que el peroneo largo es el siguiente en activarse y como es lógico en una elevación bipodal, pues el que menos se activa es el tibial anterior, que lo único que hace aquí pues es controlar un poco el componente eversor e inversor de la elevación para que el tobillo se mantenga estable. Nada más. Entonces, esta información la podemos extraer perfectamente en la ventana dinámica. Como veis, esta misma prueba, si la cambio a ventana rápida, pues no me dice mucho más. Sigo viendo los mismos valores y mi interpretación pues apenas cambia. Si tengo más información, por supuesto, pero las conclusiones que extraería serían similares en una ventana o en otra. ¿De acuerdo? Ahora bien, como os decía antes, hay que tener siempre en cuenta que el uso de una ventana u otra pues influye, por ejemplo, en este caso, en la cantidad total de microvoltios que se generan, por lo que hemos comentado de las medias de activación y demás, pero en este caso, por ejemplo, en la rotación externa, de hombro en la que estamos midiendo deltoides e infraespinoso, si os fijáis, son la misma prueba. En este primer tramo hacemos 8 repeticiones con el lado izquierdo, en el que el deltoides se activa mucho menos, ¿vale? El músculo azul que el infraespinoso, el músculo rojo, y luego 8 repeticiones del infraespinoso derecho y del deltoides derecho. ¿De acuerdo? En el que vemos que el infra, pues claramente se activa mucho más y que la activación entre ellos es muy pareja, ¿verdad? Bien, pues aquí, si vemos esta gráfica, pues nos da la impresión de que la activación es completamente lineal, con un pico, ¿vale? La fase concéntrica del levantamiento y la fase excéntrica, en este caso de la rotación, ¿vale? La fase excéntrica del movimiento. Pues bueno, si lo vemos en la gráfica rápida, vemos que, claro, tiene algunos pequeños eh, piquitos, ¿vale? De aumentos y descensos breves de la activación, pero que la tónica que siguen es muy similar. Entonces, en este caso, para este tipo de pruebas, que como hemos dicho antes, se ejecutan a una velocidad relativamente controlada, no nos aporta un gran valor. Pero, pero sí que lo debemos conocer que existen estas dos ventanas, porque, por ejemplo, nos puede ayudar
a entender con mucho más detalle, esta es la ventana rápida, ¿de acuerdo? Nos da un dato cada 50 milisegundos. Aquí yo puedo ver muy bien que esta contracción ha empezado en el punto 215, que la fase concéntrica dura aproximadamente hasta el 255, lo que viene a decir que ha durado 40 puntos, ¿sí? Si hemos dicho que un segundo contiene 20 datos y tengo 40, puedo saber perfectamente que esta contracción ha durado 2 segundos y que luego del 255 más o menos hasta el 200 aproximadamente 90 y algo, pues que la fase de bajada ha durado otros 2 segundos. ¿De acuerdo? Además de esto, puedo ver en detalle cómo ha ido subiendo la activación. Aquí encontramos un aumento de la misma que corresponde a los 90 grados de flexión de hombro, ya sea aumento de la palanca mecánica que hay en esa zona para el deltoides, y luego cómo sigue activando cada vez más por la menor capacidad mecánica que tiene hasta el final del movimiento, ¿no? Entonces, todo este análisis detallado lo podemos hacer muy bien en esta ventana. Pero además, hay casos aún más notables en los que la ventana rápida cobra un sentido prácticamente crucial, ¿sí? Y lo vamos a ver muy claro en todo aquello que tenga que ser saltos, movimientos muy rápidos, cambios de dirección, etcétera. Bien, en este caso estamos viendo un salto unipodal en el que estamos midiendo el sóleo derecho en color rojo y el tibial anterior derecho en color amarillo. Vemos una repetición y dos repeticiones. Si yo analizo esta prueba, veo que el sóleo se está activando primero y puedo sacar la conclusión de que la actividad del sóleo y la del tibial se están cruzando, ¿no? Están teniendo una relación prácticamente de cambiarse, mientras que uno se está activando, el otro se activa menos, y me puede resultar difícil interpretar qué es lo que está pasando realmente. Pensad que es una prueba muy rápida, ¿sí? En la que estamos haciendo un movimiento a una velocidad bastante elevada, no deja de ser un salto, ¿de acuerdo? Entonces, para este tipo de pruebas, fijaos cómo cambiarlo a la ventana rápida nos da mucha más información de lo que está ocurriendo, porque aquí si veis, vemos claramente cómo el sóleo se activa para hacer la flexión plantar e impulsarnos en el salto. Una vez que he concluido ese impulso, el sóleo baja su activación drásticamente, baja hasta abajo. Y esto yo no lo veo aquí. Esto aquí no lo veo. ¿Por qué? Porque esta activación se está mezclando con esta otra activación. Entonces lo veo todo como un continuo, cuando realmente no es así, porque después de concluir esa fase concéntrica de la flexión plantar que me impulsa en el salto, el sóleo se tiene que desactivar drásticamente. Y es en ese momento, en esa desactivación, que la encontramos en las dos repeticiones, ¿sí? Se activa y se desactiva rápidamente, cuando el tibial empieza a activarse para absorber posteriormente la carga dorsiflexora que genera el apoyo del suelo del pie, ¿vale? Entonces, es importante que entendamos bien que para este tipo de movimientos no es suficiente con una ventana tan amplia como puede ser 250 milisegundos, porque en esos 250 milisegundos pasan muchos cambios que esa ventana no es capaz de detectar. Entonces, eh, como Endurance os da la posibilidad de utilizar las dos, os recomiendo mucho que para hacer vuestros análisis mucho más precisos, las utilicéis en consecuencia. ¿De acuerdo? Bien, vamos a poner otro ejemplo. En este caso es una prueba que contiene multisaltos. Y bueno, vamos a ver que en esta prueba, sí, como veis, la persona que está ejecutando el movimiento está saltando para hacer un protocolo que consiste en dar algunas vueltas respecto a unos conos en un tiempo determinado que son unos 10 segundos para valorar el estado de recuperación de un tobillo. Esto es una de las pruebas que habilitan para el return to play después de una lesión normalmente de ligamento lateral de tobillo. ¿De acuerdo? Entonces, si vemos esta prueba que se ha ejecutado a una velocidad importante en esta ventana de tiempo, aquí vemos una serie de señales que, bueno, vemos que hay tramos que se activa más el peroneo
corto, otros en largo, pero no encontramos una relación entre el movimiento que estamos viendo y la señal. Y esto hace que cuando no encontramos una relación entre el movimiento que esperamos y que vemos y la señal, nos haga pensar que la electromiografía es muy difícil de interpretar, que no encontramos muy bien las relaciones y nos genera una cierta eh, eh, inseguridad a la hora de emitir análisis. Pero en este caso concreto, y en muchas pruebas también pasa, esto ocurre porque no estamos utilizando la ventana adecuada. Si yo pongo la ventana rápida, fijaos cómo aquí sí que puedo encontrar una relación clara entre cada uno de los apoyos, la dirección de la rotación, ¿sí? Del giro que hace cuando pasa los conos y la actividad del peroneo corto activándose más cuando tiene que efectuarlos. Entonces aquí sí que podemos ver que cada una de estas crestas, de estos picos de activación, corresponde a uno de los apoyos. Cuando yo veo esto, sé interpretar mucho mejor la prueba que tengo delante y mi razonamiento se va a hacer con mucho más sentido y en consecuencia, mi respuesta clínica va a ser mucho más apropiada. Bien. Aquí os pongo otro ejemplo, ¿vale? De una arrancada en una ventana rápida, ¿vale? Cuando hablo de una arrancada de potencia, ¿vale? Sacando la carga, una barra con peso desde el suelo, ¿vale? Hacia arriba. En una ventana rápida yo veo claramente la fase concéntrica de activación, aterrizo y luego freno la carga, ¿sí? Y aquí veo simplemente, pues, una curva que no sé muy bien relacionar con el movimiento, tanto para el aductor como para el bíceps femoral. Entonces, es importante que cuando hacemos movimientos muy explosivos, movimientos muy rápidos, que es utilicemos la otra ventana, porque nos va a ayudar a entenderlo todo mucho mejor. Fijaos, una prueba de caminar. Aquí vemos la actividad del solo y la actividad del tibial. Vemos que es una actividad que no entendemos muy bien, está mezclada, en unos tramos el sóleo no baja, el tibial está por ahí, no lo entendemos muy bien. Claro, no es suficientemente detallada esta ventana para lo que realmente está ocurriendo en la prueba. Fijaos, si lo pongo en ventana rápida, aquí veo claramente cuando el sóleo recibe la carga, ¿sí? Cuando el tibial anterior hace la dorsiflexión para levantar la punta del pie perdón, para levantar la punta del pie y eh, preparar toda la fase del movimiento del caminar y cómo se van interconectando bien entre unos y otros. Yo veo esta prueba y tiene mucho más sentido y soy mucho más capaz de relacionarla con la biomecánica del movimiento que esta otra prueba en la que pues realmente no sé muy bien por qué el tibial no se está activando todo el rato. Y en realidad no es así. Si os fijáis aquí parece que el tibial está activándose todo el rato, pero en realidad no. En realidad el tibial se desactiva, pero claro, se desactiva en una fase de tiempo que es demasiado pequeña para que esa ventana tan grande la capte. Entonces da la impresión de que está todo el rato pues activándose, cuando no es así realmente. Entonces, para este tipo de pruebas, caminar, por supuesto correr, saltos, movimientos explosivos, cambios de dirección, o también cuando quiero analizar con mucho detalle cómo está siendo la contracción en una prueba determinada, os recomiendo mucho que utilicéis esta ventana rápida, además de la ventana dinámica que nos sirve pues para tomar unas primeras decisiones, ¿sí? Además, como tenemos la opción de filtrar aquí a través de activar límites y de ver en detalle tramos concretos de cada una de las pruebas, esto nos va a permitir sacarle el máximo partido a nuestra herramienta utilizando las dos ventanas, cada una de ellas, para su uso más específico, que es lo que debemos hacer.